Tienen que ser unos presupuestos progresistas y tenemos que ser conscientes también de que no pueden ser unos presupuestos excluyentes. Y cuando digo que no pueden ser unos presupuestos excluyentes es que no podemos excluir a ningún grupo político, y subrayo, a ningún grupo político de esa interlocución para aprobar unos presupuestos que son, yo no diría necesarios, son urgentes. Buenas noches. La palabra más repetida por Pedro Sánchez fue ayer la de unidad, pero la que más está en su cabeza es la de presupuestos. El presidente del Gobierno ha intensificado su agenda para lograr la aritmética necesaria. Mañana por Moncloa pasarán Pablo Casado e Inés Arrimadas. El veto de Podemos, sus bravuconadas a la negociación con Ciudadanos, se han esfumado porque esta misma tarde los morados han asentado los cimientos de esos presupuestos. Sánchez pide arrimar el hombro ante unos presupuestos que de momento ni se conocen ni tienen apoyos para salir adelante. Madrid está siendo el epicentro del coronavirus a ojos de Fernando Simón y del Gobierno. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha lanzado una campaña contra la comunidad que dirige Isabel Díaz Ayuso, de carné político diferente al suyo. La capital mantiene unos datos similares a Cataluña y Aragón cuenta con más casos por 100.000 habitantes. Entre sollozos, con el babi puesto y separándose de sus padres tras meses en casa, los más pequeños han vuelto a las aulas en el que ha sido el primer día de septiembre y primer día de guardería. Después de que el Gobierno pusiera en manos de las comunidades autónomas la gestión del regreso a las aulas, las guarderías arrancan la vuelta al cole con el gel hidroalcohólico y con grupos burbuja. Y yo también soy de alto riesgo y tengo que estar entrando y saliendo por ahí. Y me da un poco de miedo, la verdad. La verdad que está todo muy limpito y todo muy organizado. Están muy protegidos los profesores también. Y de momento se va a quedar con los abuelos, porque la verdad es que nos da miedo. Antonio ha tenido que cerrar 3 de sus locales. La misma situación se encuentra el resto del ocio nocturno. Con las restricciones por el coronavirus no les es rentable el negocio, mientras tienen que seguir pagando. Lanzan un mensaje de alerta porque ya se han cerrado 600 negocios solo en la Comunidad de Madrid. Nicolás Maduro intenta blanquear las elecciones de diciembre en Venezuela. El chavismo ha indultado a medio centenar de presos políticos, exiliados y perseguidos. Lo que busca el dictador es intentar convencer a un sector de la oposición para que así se presenten a los comicios y dar una falsa imagen de legalidad. Juan Guaidó ya ha denunciado estas artimañas. Estas semanas clave para Pedro Sánchez y su agenda están encaminadas a sacar adelante los presupuestos generales del Estado. Los últimos días han estado marcados por la cisma en el seno del Gobierno a cuenta de la mano tendida del sector socialista del Consejo de Ministros a Ciudadanos. El presidente ha dado por zanjada la polémica al recordar que hay que conversar con todos. Unidas Podemos y el Partido Socialista somos conscientes de que tenemos que aprobar unos presupuestos, somos conscientes de que tienen que ser unos presupuestos progresistas y tenemos que ser conscientes también de que no pueden ser unos presupuestos excluyentes. Y cuando digo que no pueden ser unos presupuestos excluyentes es que no podemos excluir a ningún grupo político, y subrayo, a ningún grupo político de esa interlocución para aprobar unos presupuestos que son, yo no diría necesarios, son urgentes, imprescindibles. Ayer el socialista tuvo la foto con los empresarios para reclamar unidad y mañana la tendrá con Pablo Casado. Sánchez ambiciona una renovación institucional que pasa por el Consejo del Poder Judicial o el Defensor del Pueblo, pero sabe que depende del PP, que no está por la labor. Pablo Casado acudirá mañana a esa reunión con Sánchez y lo va a hacer con un no rotundo a las cuentas, pero con ofertas a pactos en otros asuntos. Pues ayer a mí lo que me llamó la atención es quién no estaba y de qué nos habló. Yo ahí no vi a los autónomos, a los pequeños y medianos empresarios, que son los que dan trabajo al 90% de los españoles. Y quien piense que al Partido Popular se le puede presionar está muy equivocado. A mí no me presiona nadie, más que los españoles y sus intereses. Y en esos intereses, lo que también se vio que faltó ayer son recetas y propuestas. Sánchez dedicó 1 hora de discurso de autobombo, de propaganda, le faltó el pasillo de aplausos que se hizo hacer en el Congreso y en el Consejo de Ministros para no decir nada.
Después de Pablo Casado, la siguiente en desfilar por las escalinatas del Palacio de la Moncloa será Inés Arrimadas. Ciudadanos se sentará con el PSOE para evitar el influjo de Podemos en estos presupuestos. La dirigente de las filas naranjas va a buscar ser la llave para unas cuentas, dice, sensatas. Y yo creo que la política tiene que hacer cosas excepcionales. En circunstancias normales, pues sería muy complicado que Ciudadanos, que es un partido liberal y de centro, se ponga a negociar unos presupuestos con un gobierno donde está Podemos. ¿Por qué es muy complicado? Pues porque normalmente los presupuestos reflejan un programa de gobierno y una ideología. ¿Qué pasa ahora? Y lo decían tus tertulianos antes, ¿no? Pues que no estamos ante una situación normal. Es que tienen que llegar 140.000 millones de Europa. ¿Cómo ejecutamos esos fondos europeos sin unos presupuestos? Y estos ya no van a ser los presupuestos que quiera o que quería hacer Pablo Iglesias. El camino a los presupuestos se allana después de que los morados hayan dado su brazo a torcer gracias a una reunión de esta misma tarde. Encuentro entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, e Ignacio Álvarez Peralta por parte de Podemos. Pedro Sánchez ha cedido de este modo ante las presiones de Iglesias. Se han abordado los rasgos más importantes del anteproyecto de las cuentas y que va a servir como borrador sobre el cual se va a negociar con las distintas formaciones políticas. Ambos, tanto Álvarez como Montero, serán los encargados de dialogar y debatir las cuentas con el resto de los partidos. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha confirmado este mismo martes que Podemos va a formar parte de esa negociación de las cuentas públicas. Según la ministra del Ejecutivo, no se va a vetar a ningún partido, salvo aquellos que ya se han autoexcluido. Iremos trabajando con los diferentes grupos políticos, con todos los grupos políticos que no se han autoexcluido de este proceso de negociación y, por tanto, mantendremos reuniones fluidas con todos ellos y serán reuniones del Gobierno de coalición. Y esto es un elemento que quiero también, por las informaciones aparecidas en los últimos días, plantear con mucha claridad. Los presupuestos son presupuestos del Gobierno. No son los presupuestos de la ministra de Hacienda ni del Departamento de Hacienda, son presupuestos del Gobierno, por tanto, que se aprueban por el Gobierno. Esto significa que las dos formaciones políticas que componen el Gobierno se tienen que considerar razonablemente cómodas en ese proyecto de presupuesto, siendo todos conscientes que solo contamos con 155 diputados. Podemos será un pilar de esas negociaciones, pero sigue estando debilitando en el Gobierno tras las últimas polémicas que le salpican, entre ellas la de la caja B de la formación de Pablo Iglesias. Ahora salta a la luz un posible pucherazo en las primarias. A Pablo Iglesias se le complica la vuelta al cole. Ya son 3 los frentes judiciales que aún tiene pendientes y a cada cual más enrevesado. A mediados del pasado mes de julio, una carta enviada a dirigentes de máxima relevancia del partido, según publica Voz Populi, denunciaban un sistema de fraude en las primarias de 2018. Quienes firman la carta son miembros del equipo de informática de Podemos, que detallan un modelo para borrar votos a personas y círculos de militantes que se consideran críticos con la dirección. Los autores califican a la cúpula del partido de sinvergüenzas y piden una autoridad externa. No es un fraude de Podemos, es un fraude contra Podemos. Hemos podido comprobar con certeza que las 2 últimas secretarías de organización estatal han creado, mantenido y usado un sistema de fraude en estas asambleas y procesos electorales internos de Podemos. La ejecución de este sistema se ha mantenido en el máximo secreto, de modo que nadie pudiera descubrir lo que estaba ocurriendo. Este supuesto fraude del que hablan abarca varios procesos electorales. Comienza por la votación en Galicia de 2018 que perdió Carolina Vescansa. Pasa por el referéndum sobre el chalet de Galapagar, menciona también el pacto de gobierno con Pedro Sánchez y finaliza con las primarias de julio para las direcciones regionales. ¿Y en qué consistía el método del amaño? Atentos. El truco se ejecuta antes de todo y no consiste solo en sumar un puñado de votos inscritos en el último día en ese territorio, ni siquiera en restar votos para una u otra razón, sino que consiste en eliminar votantes antes del proceso y sin que ellos lo sepan. Además, en esta carta no se olvidaron de mandarle un recado a Pablo Iglesias. El buen nombre que tanta gente sigue creyendo que sí se puede no se merece que todo lo que defendemos se vea ensuciado por un grupo de dirigentes que no creen en la democracia y a quienes solo podemos calificar de sinvergüenzas. También con este escándalo, ¿va a guardar silencio Pablo Iglesias?
Más asuntos del día. PNV y PSE han sellado ya su acuerdo de coalición para el País Vasco. Esto se produce después de que la militancia socialista haya respaldado el pacto a través de una consulta interna. El presidente de los nacionalistas, Andoni Ortúzar, Idoia Mendia y el propio Urkullu han estampado este martes su firma en el acuerdo que va a permitir reeditar el ejecutivo de coalición entre ambos. Una de las principales incógnitas se ha despejado. La secretaria general de los socialistas va a formar parte del ejecutivo después de no hacerlo en la pasada legislatura. Será consejera y queda por decidir si también va a ocupar una vicelendakaritza. Ahora lo que toca con este acuerdo es reconstruir Euskadi, preparar también a Euskadi para los retos y las grandes transformaciones que tenemos que encarar en este siglo XXI y que la pandemia nos ha acelerado muchas de ellas. Por lo tanto, es un acuerdo de bases sólidas, pero un acuerdo sobre todo que lo que quiere es trasladar esperanza a la ciudadanía vasca. Creo que merecemos ese mensaje. Una de cal y otra de arena. Pedro Sánchez habla de prácticas no ejemplares del rey emérito mientras insiste en el compromiso del PSOE con la monarquía. El presidente ha querido marcar distancias también en este asunto con su socio de gobierno, los de Podemos. Y lo que sí que le puedo garantizar es que evidentemente para nosotros es primordial la estabilidad institucional en un momento de emergencia sanitaria, económica y social, y desde luego yo no olvido ni la raíz ni digamos el devenir y el decurso histórico del Partido Socialista Obrero Español, que es el arquitecto del pacto constitucional y que, insisto, el pacto constitucional no se trocea, es un todo, y ahí implica y también se compromete pues lógicamente la perdurabilidad de la monarquía parlamentaria. El coronavirus sigue sumando contagios y tanto Fernando Simón como el Ejecutivo parecen estar empeñados en responsabilizar a Madrid del avance de los casos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Cataluña suma más contagios diarios y Aragón tiene más casos por 100.000 habitantes. En el epicentro de la pandemia se vuelve a situar de nuevo Madrid. Fernando Simón pone el foco en la comunidad. Una gran parte de los diagnósticos y de las defunciones se deben fundamentalmente a una sola comunidad autónoma, la Comunidad de Madrid. Y Pedro Sánchez lo justifica. Si el doctor Simón trasladó ese mensaje ayer desde el Ministerio de Sanidad en su rueda de prensa diaria, yo creo que lo que estamos trasladando es que nos preocupa el estado de la salud pública y de la evolución de la epidemia en Madrid. Señala Ayuso, pero de forma indirecta, y también acusa al Partido Popular. Creo que los ciudadanos están demandando de sus representantes públicos, ya sea una presidenta de la comunidad autónoma o un grupo parlamentario en el Congreso, anteponer el bien común a sus intereses partidistas. La presidenta de Madrid le responde, lo considera injusto, desproporcionado y perjudicial para todo el país, y también lo hace Pablo Casado. De lo que entiende es de límites entre provincias y autonomías. Hombre, esto es que no es serio. O sea, es que la señora Ayuso y Almeida llevan meses diciendo que había que hacer un protocolo en Barajas. Los presidentes del Partido Popular llevan meses diciendo que hay que hacer test masivos. Reproche de responsabilidades por los datos, aunque sí es cierto que el número de rebrotes en la comunidad se incrementa y la ocupación hospitalaria se sitúa en el 16%. Las capacidades estratégicas de las comunidades autónomas, de algunas comunidades autónomas, tienen que mejorar. La solución a la que apunta el gobierno son los rastreadores militares. Estamos poniendo a disposición rastreadores de las Fuerzas Armadas. Una opción que Catalunya ja se plantea. És que no descarto haver de demanar personal de l'exèrcit si ens cal. Aunque los datos de Madrid no están lejos de los casos de la comunidad catalana si comparamos las cifras de los últimos días después de ser corregidas por los gobiernos autonómicos, pero de momento Madrid sigue en el punto de mira. Polémica también a cuenta del acuerdo por el que los ayuntamientos que quieran puedan hacer uso de sus remanentes para paliar los efectos de la pandemia. Un pacto que firmaron María Jesús Montero y Abel Caballero, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias. Hoy Martínez Almeida le ha pedido que haga honor a su cargo y no a su carné político. Entendemos que ese Real Decreto Ley es una imposición unilateral e inaceptable en estos momentos. Hemos coincidido todos los alcaldes presentes. Entendemos que ese Real Decreto no vale para solucionar los problemas de los ayuntamientos, pero, insisto, creo que el Gobierno de la Nación, incluso el presidente de la FEMP, Abel Caballero, debería reflexionar sobre el hecho de que en estos momentos en que se apela a la unidad, 13 fuerzas políticas muy distintas se han unido en la defensa común de lo que entendemos como la defensa del municipalismo. Y Abel Caballero, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, ha decidido que no quiere ejercer de presidente de los alcaldes, sino en este caso que quiere ejercer de aliado del Gobierno.
Comenzamos septiembre y con ello la temida vuelta al cole. Una de las preocupaciones que más quebraderos de cabeza está dando a los padres es qué hacer con sus hijos si tienen que quedarse en casa por la COVID-19 y eso implica tener que asentarse del trabajo presencial. Pues bien, según el Gobierno, se va a considerar baja laboral si el pequeño da positivo en una PCR. Que hoy mismo voy a firmar la orden que habilita el desembolso de los 2.000 millones de euros del Fondo COVID que el Gobierno puso a disposición de las comunidades autónomas para reforzar el sistema educativo. Es una partida que forma parte de los 16.000 millones con los que el Gobierno de España contribuye, además de su sistema de financiación de las comunidades autónomas, para reforzar los servicios públicos de calidad. Los padres de los niños positivos, sin duda, son convivientes directos e inmediatos y, por tanto, tendrán derecho a la baja laboral. Y contesto a su tercera pregunta, por supuesto, una baja laboral que es retribuida. Las guarderías prueban el arranque del curso escolar. Los más pequeños de la casa han sido los primeros en regresar a las aulas. Dada la corta edad de los niños, estos no llevarán mascarilla, pero sí tendrán que proceder a la desinfección continua de manos con agua y jabón y también de juguetes. Además, entre las pautas que ha establecido Educación está la creación de grupos burbuja, la prohibición de entrada a los padres y los turnos para salir al patio. La comida se va a servir en el mismo aula o también habrá varios horarios de comedor. Las guarderías han dado hoy la bienvenida a los alumnos a pesar de la incertidumbre y del miedo de algunos padres y abuelos. Nada más que han entrado, hemos quitado zapatitos y le hemos puesto otro zapatito para que esté dentro del centro, hemos limpiado las manitas con agüita y jabón y cada uno está, digamos, en su grupo burbujas metido. Nuestros niños tienen que venir a la escuela y también por el tema laboral, pues cada uno tiene que tener, vamos, si en una casa trabajan, a un niño hay que dejarlo en algún sitio. Y yo también soy de alto riesgo y tengo que estar entrando y saliendo por ahí. Y me da un poco de miedo, la verdad. La verdad que está todo muy limpito y todo muy organizado. Están muy protegidos los profesores también. Y de momento se va a quedar con el abuelo, porque la verdad es que nos da miedo. Ella se suele llevar muchas cosas a la boca y la verdad que de momento no, la otra tiene 6 añitos. Sí va a empezar bien el jueves, con miedo, vamos a ir con mucho miedo, pero a ver lo que pasa. Pero esta de momento no vaya a la guardería. Hoy ha sido el día en el que los más pequeños han vuelto a ponerse el babi. En los próximos días lo harán los que son un poco más mayores. La vuelta al cole está a la vuelta de la esquina. El cuándo y el cómo depende de la comunidad autónoma. Los primeros serán los de Madrid y Navarra. Si sus hijos vuelven al colegio, sepan, no ha sido labor de ella ni tampoco de este gobierno, sino que han sido las comunidades las que se han visto obligadas a elaborar el plan educativo de este curso que empieza en España. En vez de tener un plan, tenemos 17 distintos, uno por autonomía, primeros de septiembre, y empieza a prepararse el nuevo curso en esta inusual vuelta al cole con algunas medidas sí comunes. Vean, son estas. En primer lugar, crear grupos de convivencia y tener siempre los mismos compañeros y docentes, sobre todo en infantil y primaria. Fuera de los grupos se tendrá muy en cuenta la distancia de 1,5 metros y el uso de mascarilla para los mayores de 6 años en todo momento y en todos los lugares del centro educativo. Algunas comunidades han anunciado que ampliarán el equipo docente para tener menos alumnos por aula. Veremos si el Ministerio concede ayudas. Y por último, el objetivo de todos es la presencialidad, aunque ojo, también se contempla alternarlo con clases online y si empeorara la situación sanitaria, todo sería virtual. Y si miramos ahora el mapa por comunidades, la Comunidad de Madrid inicia el curso el próximo 8 de septiembre. La incorporación de los alumnos se va a realizar por cursos. En el aula baja el ratio de alumnos, va a ser más bajo, 20 en primaria y 23 en la ESO. También van a hacer pruebas PCR a todos los profesores. En Cataluña comienzan el 14 de septiembre. Las clases de primaria no podrán superar los 20 alumnos y se hará 500.000 de pruebas PCR a profesores, alumnos y familias. Y también otras 20.000 pruebas diarias desde el 9 de octubre. En la Comunidad Valenciana, el 10 de septiembre es su fecha de vuelta y algo muy importante, los padres firmarán una declaración responsable con la que no podrán llevar a sus hijos a la escuela si presentan síntomas de COVID y una fiebre superior a 37,5. El inicio del curso en Andalucía será el 10 de septiembre, se van a hacer pruebas a todos los docentes y las entradas y salidas de los centros se van a hacer de forma escalonada. Y por último, en Canarias comienzan el 9 de
de septiembre van a realizar pruebas PCR a profesores y alumnos en grupos burbuja y añaden la posibilidad de desdoblar cursos por las tardes en la ESO si fuera necesario. Diversidad de planes, de itinerarios a seguir en esta educación inmersa de lleno en la incertidumbre por la crisis sanitaria. Esto en España, pero fuera de nuestras fronteras, los primeros en iniciar el curso han sido los alemanes. Francia ya retoma el curso escolar relajando el distanciamiento. Italia espera a mediados de este mes, mientras en Reino Unido acuden sin mascarilla y en clases burbuja. Lavado frecuente de manos, no compartir juguetes o guardar la distancia de seguridad son medidas difíciles de aplicar entre niños mayores de 6 años. Imagínense para los menores de esa edad. Aún se desconoce hasta qué punto los niños son contagiosos al nivel de los adultos y por ello la educación se enfrenta a un reto muy complicado. En nuestro país aún el descontrol conduce a esta situación y no están claras las pautas a seguir. En cuanto al resto de países, no todos son igual de restrictivos en las medidas para prevenir la expansión del virus. En Italia el uso de mascarilla en alumnos no es obligatorio y no se les tomará la temperatura, aunque no podrán acudir con síntomas de COVID. El personal sí deberá llevarla puesta. En escuelas infantiles el distanciamiento está contemplado entre grupos más que entre individuos. Cada clase tendrá un número fijo de alumnos que mantendrá el mismo aula y los mismos profesores todo el curso. Al igual que en España, se fomentarán los grupos burbuja. El material didáctico y los juguetes serán propiedad exclusiva de cada grupo. En Francia, según el protocolo sanitario, los menores de 11 años no deberán llevar mascarilla y tampoco guardar distancia mínima de seguridad, ya que el objetivo es que todos los alumnos puedan ir a clase. Por el contrario, todos los adultos, incluidos los profesores de infantil, deben llevar mascarilla siempre, eso sí, recomiendan el lavado frecuente de manos. Reino Unido, ahí los alumnos solo tienen que llevar las mascarillas en espacios comunes. En clase no será necesario. Los profesores tampoco tendrán que ponérsela en el aula. Las medidas a seguir quedan a elección de cada centro y dejan en manos de los padres la decisión de llevar o no a los pequeños a los colegios. No hay directrices tampoco sobre una limitación del número de alumnos por clase. En Alemania los profesores y los estudiantes deben llevar mascarilla, pero tampoco en las clases, sino en zonas como los baños o pasillos. Los alumnos en clase tampoco tienen que respetar la distancia de seguridad de 1,5 metros. En cuanto a Países Bajos, las mascarillas no son obligatorias. Ahí los alumnos pueden acudir con un catarro nasal sin fiebre siempre y cuando no hayan estado en contacto con algún positivo en COVID. No tiene que haber distanciamiento entre ellos ni con profesores. Algunas normas son tener buena ventilación de locales y lavado frecuente de manos. Y en cuanto a Portugal, solo profesores y empleados están obligados de ponerse la mascarilla. En guarderías, los niños deben descalzarse a la entrada y usar otros zapatos exclusivos para ese espacio. Llevar juguetes de casa está prohibido. No se habla de otras medidas de protección. Hoy hemos conocido la tasa de paro de la eurozona del mes de julio. Se trata de la peor lectura desde noviembre de 2018. Se situó en ese periodo un 7,9%, 2 décimas por encima del nivel del mes anterior. Si lo comparamos con años anteriores, observamos cómo la cifra ha subido en comparación con 2019 y 2018. Por primera vez desde noviembre de hace 2 años, el número de desempleados en la Unión Europea supera el umbral de los 15 millones de parados. España es el segundo país de la zona euro con más desempleo. Esto se suma al hundimiento histórico del segundo trimestre. No obstante, el Gobierno se ha mostrado optimista con las previsiones, remarcando que la recuperación es una realidad y que lo peor ya ha pasado. Así lo aseguraba ayer Nadia Calviño. La economía española está evolucionando de acuerdo con las previsiones que tenía el Gobierno, que desde mayo hemos venido adelantando y pronosticando que la recuperación seguirá un patrón de V asimétrica, es decir, con una caída muy intensa en el segundo trimestre y una progresiva recuperación cuyo ímpetu dependerá de que se sigan controlando los rebrotes en esta segunda parte del año. Podemos esperar crecimientos superiores al 10% en este tercer trimestre del año. Sobre esa posible recuperación se ha referido el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha pedido desconfiar de esos porcentajes. Recalca que esas alzas trimestrales del PIB pueden resultar algo engañosas y poco fiables. Repetir, no quiere decir que la recuperación sea completa en absoluto. Y, evidentemente, tiene que ver también, lógicamente, con los diferentes programas que se han ido poniendo en marcha.
El ocio nocturno ha estado a debate todo agosto por las irresponsables imágenes que se desprendían de fiestas, bares de copas y discotecas. A mediados de mes, ante los contagios, se decretó su cierre. Se hizo de noche para el sector de la hostelería, especialmente para el de la noche. Estiman pérdidas millonarias y por ello lanzan una ofensiva judicial. Alberto Soto. El ocio nocturno va a presentar un recurso ante la Audiencia Nacional y también lo van a hacer los sectores de hosteleros. Ya planean acciones legales porque, Antonio Estremera, ¿qué pedís a las autoridades? La elaboración urgente de un plan de rescate y que se deje de estigmatizar a la hostelería como un foco de contagio. Porque son uno de los principales damnificados por esta crisis del coronavirus. Los locales están cerrados, completamente vacíos. En la Comunidad de Madrid ya han tenido que cerrar más de 600 negocios y si la situación no cambia, lo harán más de 1.700 solo en el ocio nocturno. Por su parte, la hostelería plantea ya un cierre de 12.000 bares si la situación no cambia. De momento, el sector prevé movilizaciones el próximo 9 de septiembre porque dicen la situación ya es insostenible en la comunidad. El panorama no es nada halagüeño para el turismo y tampoco para el sector inmobiliario. La compra de casas y la firma de hipotecas ha caído notablemente según los datos que ha publicado este lunes el Colegio de Registradores. Así, entre abril y junio se inscribieron en los registros de la propiedad 76.500 compraventas de vivienda, lo que muestra una reducción de más del 40%. Un porcentaje que sitúa en casi el 18% la bajada en el caso de las hipotecas. Y en el distrito madrileño de San Blas, 4 ladrones han sido pillados infraganti. Agentes de la Policía Nacional han detenido a 4 georgianos que estaban robando en una vivienda. Fueron los vecinos los que alertaron al 091 al escuchar ruidos en una vivienda cuyos propietarios estaban de vacaciones. Al llegar los policías, estos hombres apagaron las luces y al hacer caso omiso ante la petición de abrir la puerta, los agentes accedieron al interior donde pudieron ver que todo estaba revuelto. Los ladrones se habían escondido en el interior de los armarios. Los individuos habían logrado acceder con la técnica del hilo. A través de esta se pone un hilo de pegamento en la puerta y si a los días no se ha roto, significa que no se ha abierto la puerta y que la vivienda está vacía. Esta madrugada se ha producido un fuerte terremoto en el Océano Pacífico en Chile, un seísmo de una magnitud de 7 grados con varias réplicas posteriores a unos 10 kilómetros de profundidad que ha sacudido su costa, pero por el momento no se han registrado daños de importancia ni tampoco fallecidos. Algunas personas que vivían cerca de la costa fueron evacuadas como precaución. Aunque afortunadamente no hubo amenaza de tsunami en la costa del Pacífico. Chile se encuentra en el Anillo de Fuego, un arco de fallas que rodean la cuenca del Pacífico que es propensa a frecuentes terremotos. El chavismo venezolano continúa en la línea de una nueva estrategia al indultar a medio centenar de presos políticos exiliados y perseguidos. Entre ellos está Miguel Pizarro, mano derecha de Juan Guaidó, pero no el propio Guaidó, tampoco Leopoldo López ni Julio Borges. Se trata del mayor indulto en tiempos revolucionarios, en vísperas del cierre de postulaciones para las elecciones parlamentarias de diciembre. A 100 días de esos comicios, lo que busca el dictador Nicolás Maduro es que un sector de la oposición con el que negocia participe en las urnas. Unas elecciones que no son fiables. Juan Guaidó ha puesto en tela de juicio las intenciones de Maduro. Le acusa de estar tratando de dividir a la oposición con el fin de dar legitimidad a los comicios del mes de diciembre. Este año, cerca de unos 18.000 inmigrantes han llegado a Lampedusa a través de pequeñas embarcaciones. Esta localidad italiana es un habitual puerto de entrada de los indocumentados que atraviesan el Mediterráneo y el alcalde ha anunciado una huelga general en toda la isla para protestar contra las últimas llegadas a la costa y la falta de gestión en la llegada de estos inmigrantes. Más de 300 han sido evacuados del centro de recepción de Lampedusa la noche del domingo y la mañana de ayer lunes por la Guardia Costera italiana, que los ha trasladado a otros puntos para aligerar la tensa situación que vive esta pequeña isla del sur de Italia. Aún así, quedan en este centro otras 1.200 personas cuando su capacidad es solo para 300. No hay tiempo para más, nos despedimos ya, les dejamos como siempre con La inmensa minoría y después El gato al agua. Muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan una buena noche.